Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. ¿Quiénes son los dos testigos del Apocalipsis? Juan, en el libro del Apocalipsis, introduce de repente a dos testigos que tendrían la misión de profetizar. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. El Antiguo Testamento terminaba anunciando que Dios enviaría unos mensajeros especiales preparando la llegada del día de Dios, como se menciona en Apocalipsis de la siguiente manera: me dieron una vara de medir parecida a una caña y me dijeron: levántate y toma las medidas del templo de Dios y del altar y cuenta los que adoran allí, pero no midas el atrio exterior del templo, porque ha sido entregado a los paganos, los cuales van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses. Y yo enviaré dos testigos, vestidos con ropas ásperas, a comunicar mensajes proféticos durante 1260 días. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante de Dios de la tierra. Si alguien intenta hacerles daño, ellos echan fuego por la boca, que quema por completo a sus enemigos. Así morirá cualquiera que quiera hacerles daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva durante el tiempo en que estén comunicando su mensaje profético. Y también tienen poder para cambiar el agua en sangre y para hacer sufrir a la tierra con toda clase de calamidades y plagas, tantas veces como ellos quieran. Pero cuando hayan terminado de dar su testimonio, el monstruo que sube del abismo los atacará, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad donde fue crucificado Cristo, la cual en lenguaje figurado se llama Sodoma y también Egipto. Y por 3 días y medio gente de distintos pueblos, razas, lenguas y naciones verá sus cadáveres y no dejarán que los entierren. Los que viven en la tierra se alegrarán de su muerte, estarán tan contentos que se harán regalos unos a otros, porque aquellos dos profetas eran un tormento para ellos. Pero al cabo de los 3 días y medio, Dios los revivió y se levantaron otra vez, y todos los que los vieron se llenaron de miedo. Entonces los dos testigos oyeron una fuerte voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y en aquel mismo momento hubo un gran terremoto, y a causa del terremoto se derrumbó la 10ª parte de la ciudad, y 7000 personas murieron. Los que aún quedaron con vida, llenos de miedo, alabaron a Dios que está en el cielo. Pero pasó el segundo desastre, y pronto viene el tercero. El 7º ángel tocó su trompeta, y se oyeron fuertes voces en el cielo que decían: el reino del mundo es ya de nuestro Dios y de su Mesías, y reinarán por todos los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se inclinaron hasta el suelo y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Dios Todopoderoso, tú que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a los muertos. Y darás la recompensa a tus siervos, los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirás a los que destruyen la tierra. Entonces se abrió el templo de Dios que está en el cielo, y en el templo se veía el arca de su alianza. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una gran granizada. Este pasaje junto con el capítulo 10 forman un paréntesis previo al toque de la 7ª trompeta, y aunque ambos no parecen tener ninguna relación entre sí, están conectados por el hecho de que tanto Juan como los dos testigos que encontramos en este capítulo son llamados a profetizar en los últimos tiempos de acuerdo a lo que los profetas de la antigüedad ya habían anunciado para esta época. Es interesante notar también que la acción descrita en estos versículos se desarrolla en Jerusalén, la ciudad santa. Y se menciona de forma especial la presencia del templo judío, que en ese periodo habrá sido reconstruido y estará nuevamente en funcionamiento. El templo que Dios manda a medir a Juan en aquella visión quizás se refiere al tercer templo judío que ellos levantarán y que estará para los días en que llegue el anticristo.
Lo terrible de esto es que en ese lugar el anticristo se proclamará como el mismo Dios y pedirá que lo adoren, y cuando los judíos se den cuenta del engaño tendrán que huir, como menciona Mateo. El profeta Daniel escribió acerca del horrible sacrilegio. Cuando ustedes lo vean en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea, que huyan a las montañas. Y el que esté en la azotea de su casa, que no baje a sacar nada. Y el que esté en el campo, que no regrese ni aún a recoger su ropa. Pobres mujeres, aquellas que en tales días estén embarazadas o tengan niños de pecho. Porque habrá entonces un sufrimiento tan grande como nunca lo ha habido desde el comienzo del mundo, ni lo habrá después. Y si Dios no acortara ese tiempo, no se salvaría nadie, pero lo acortará por amor a los que ha escogido. Y por tal confusión Dios levantará a 2 testigos, y estos profetas serán un tormento para el anticristo y sus reyes. Los 2 testigos que profetizarán allí durante 1260 días guardan una clara relación con el ministerio profético que en el pasado habían llevado a cabo otros profetas de Israel, como Elías o Moisés. Por lo tanto, la suma de todos estos detalles nos hace pensar en el interés que Dios seguirá teniendo por Israel hasta el final, y que de acuerdo a lo que sus profetas habían anunciado, aún serán restaurados espiritualmente y creerán en Jesucristo como su Mesías. En Apocalipsis se nos dice que hay 2 testigos y no uno solo. Eso tampoco sería de extrañar, ya que Dios mismo, durante su ministerio terrenal, envió a sus discípulos a predicar de 2 en 2 a las ciudades a donde él debía ir. Y también porque, según decía la ley, para que un testimonio tuviera valor legal, debía ser corroborado al menos por 2 testigos. Por lo tanto, el doble testimonio de estos 2 testigos debía ser tenido en consideración por quienes les escucharan. Estos 2 testigos tienen la misión de profetizar. Esto significa que tenían que anunciar la palabra de Dios. Seguramente sea correcto relacionarlo con el mandato que el mismo apóstol Juan acababa de recibir para que profetizara sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En su caso, el mensaje que debía transmitir tenía que ver con la inminente venida del día de Dios Yahvé, tal como lo habían anunciado los profetas de la antigüedad. La misma vestimenta de los 2 testigos reflejaba de alguna manera que el contenido de su mensaje tenía relación con esto. Se nos dice que estaban vestidos de cilicio, una vestimenta que indicaba lamentación y duelo, y sería muy apropiada si estaban denunciando el pecado de los hombres y denunciando el día de la ira de Dios. En el libro del Apocalipsis no se revela la identidad de estos testigos, pero a cambio se nos dan numerosos detalles sobre su obra, todos ellos relacionados con otros personajes del Antiguo Testamento. En esta ocasión son descritos simbólicamente como 2 olivos y 2 candelabros. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están en pie delante del Dios de la tierra. Evidentemente, este simbolismo es tomado del profeta Zacarías. Para que esos 2 testigos puedan desempeñar su misión en un mundo hostil, Dios los equipará con poderes milagrosos para su propia protección. Si alguno quiere dañarlos, saldrá fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Ningún poder humano podrá detenerles. Como otros profetas en tiempos pasados, ellos también serán preservados milagrosamente hasta que hayan cumplido su misión. Recordemos, por ejemplo, cómo Moisés fue protegido frente al faraón, o Elías frente a la malvada Jezabel. Otra vez el profeta Elías es un buen ejemplo de esto, cuando dio la orden con su boca y cayó fuego del cielo sobre sus enemigos. Seguramente debamos entender el fuego que sale de su boca como un lenguaje figurativo para aludir al poder real que, en su caso, tendrán sus palabras. Pero el poder divino que les será concedido a estos 2 testigos no solo tiene como finalidad protegerles de la hostilidad de sus enemigos, sino también acreditar su predicación. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir a la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Pero realmente, ¿quiénes son los 2 testigos del Apocalipsis? La Biblia no menciona ningún nombre, pero sí hay algunas indicaciones que nos dan a entender quiénes podrían ser. Aquí te traigo 4 posibles personajes que podrían ser: Juan el Bautista, Elías, Moisés y Enoc.
El pasaje bíblico no nos revela la identidad de estos dos testigos, como hemos visto, pero mucho de lo que se nos dice de ellos sí corresponde con lo que en el pasado hicieron Moisés y Elías. Elías podría ser uno de los testigos, por lo que dice en Malaquías: miren ustedes, voy a enviarles al profeta Elías, antes que llegue el día de Dios, que será un día grande y terrible. Y el mismo Jesucristo confirmó que así debía ser. Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Otro de los testigos podría ser Moisés, junto con Elías, pues estos vendrían juntos del cielo a la tierra, y actualmente los dos testigos están en la presencia de Dios. Como dice la Biblia, estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante de Dios de la tierra. Y esos dos testigos que están frente a la presencia de Dios y sus grandes milagros van por el mismo camino de lo que fueron Moisés y Elías, pues estos tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva en los días de su profecía. Y eso lo hizo Elías en los días de Acab, cuando le profetizó que no llovería por 3 años y medio. Y será este el mismo periodo en años que dure la sequía, cuando esos dos testigos lleguen para los días de la gran tribulación. Y bien sabemos que fue Moisés el único que convirtió el agua en sangre en Egipto y sobre las plagas que cayeron en Egipto. Así que Elías y Moisés serían perfectamente y estarían bien encajados como los dos testigos del Apocalipsis. Pero algunos estudiosos de la Biblia opinan que podría ser Juan el Bautista. Según esto, Elías aparecería antes de la primera venida de Dios y también de la segunda. Pero bien, todos sabemos que el primer cumplimiento tuvo lugar con la venida de Juan el Bautista, quien, según nos dice la Biblia, vino con el espíritu y el poder de Elías. Y Dios confirmó que fue así como se menciona en Mateo. Juan es aquel de quien dice la Escritura: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Les aseguro que entre todos los hombres ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Todos los profetas y la ley fueron solo un anuncio del reino, hasta que vino Juan el Bautista. Y si ustedes quieren aceptar esto, Juan el Bautista es el profeta Elías, que había de venir. Los que tienen oídos, oigan. Eso quiere decir que Elías y Juan el Bautista eran personajes diferentes, pero que compartían el mismo espíritu y poder. Y apreciamos que efectivamente fue así cuando comparamos sus ministerios. Y por este pasaje de Mateo, algunos estudiosos creen que no serán Elías y Moisés que regresarán del cielo para llevar a cabo esta misión y morir después, sino que serán otras personas diferentes que compartirán el mismo espíritu y poder que ellos tenían, refiriéndose a Juan el Bautista. También se han referido a Enoc. Creen que los dos testigos deben de ser Enoc y Elías, porque ninguno de ellos murió de una muerte natural y fueron llevados al cielo. En Hebreos 9 dice que los hombres deben de regresar para morir en la tierra, pero eso es un malentendido de Hebreos, el cual es un principio en lugar de un absoluto ley inmutable. Por ejemplo, Lázaro y otros fueron resucitados de los muertos y aparentemente murieron 2 veces. Y después de toda esta información, para ti, ¿quiénes son los dos testigos del Apocalipsis? Espero les haya gustado este video. Un saludo para cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Hasta pronto.